Muy amados hermanos, hoy es domingo, sexto del tiempo ordinario, y el Evangelio nos habla sobre el perdón del Señor, sobre el perdonar a nuestros enemigos. Y como dice el lema carmelita, a Jesús por María, ella que le enseñó al Señor a amar, a perdonar, a ser lo que es, Dios y hombre verdadero. Muy amados hermanos, hoy les quiero hablar sobre una anécdota muy bonita de los carmelitas de la provincia bética, bueno, de los carmelitas en general. Pues ya sabemos, este fin de semana a todo esto hemos tenido en el pueblo de Hinojosa del Duque una representación muy hermosa, la pasión que la lleva la hermandad de la oración en el huerto de la parroquia de San Juan Bautista. Es el 7º año y la verdad que ha sido muy emocionante y muy impactante ver cómo el mundo cofrade sigue teniendo esas reminiscencias de sus orígenes. Y aquí yo voy a anclarlo a nuestra vida carmelita. El Evangelio de hoy es muy claro y muy duro. A los niños de catequesis les cuesta entender cómo el Señor murió no solamente por los buenos, sino también por los malos. Entonces, vamos a ir al principio. Como les decía ya hace un tiempo, los carmelitas de la provincia bética somos fundados en 1306 en el convento de la Purísima Concepción en Huelva, en España, en el sur de España. Y estos infantes de la Cerda, don Alonso, que su tío era el santo rey Luis de Francia, es el primo del santo rey San Fernando de Sevilla. Pues bien, estos hombres vienen barbudos directamente de haber conocido aquellas lauras del Monte Carmelo y tradiciones. Recordemos que en ese tiempo lo que tenemos es el rito jerosolimitano, es decir, la liturgia que tenemos hoy en día, la romana, antiguamente era todavía balbuciente. Cada orden religiosa tenía la suya propia dentro de la unidad de la Iglesia que se estaba reformando. Pues bien, esta liturgia también tenía gestos, signos y señas identificativas. Como ya os he dicho, la primera representación de la Virgen María para los carmelitas no es como la tenemos aquí en el camarín vestida de carmelita, porque el acontecimiento del escapulario fue posterior, en 1251. Es decir, que hasta 1604 la representación de la Virgen del Carmen era Nuestra Señora de la Soledad. Y ahora os voy a explicar por qué. El rito jerosolimitano consiste en sus gestos en el rito de Jerusalén, de ahí jerosolimitano. Los antiguos padres de Oriente, los carmelitas que estaban en el Monte Carmelo, vivían esa espiritualidad de honrar los lugares donde vivió nuestro Señor. Nazaret, Belén, Jerusalén, la casa de la Virgen, la Santa Parentela, Santa Ana, San Joaquín, San José, Santa Merenciana, San Bertoldo, los padres de la Virgen. También las tres Marías, María Magdalena, María Salomé, María de Cleofás, los santos varones, Juan de Arimatea, Nicodemo, la cruz vacía, la tumba vacía. Pero todo tenía una catequética. En todos nuestros conventos desde Gibraleón se van fundando hermandades del Santo Sepulcro y de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Por qué hacían esto? Porque es lo que tenían de Oriente. Y tenía una función cristiana muy importante, que el ser humano, que el hombre y la mujer de entonces, como no sabían leer, tenían que entender el Evangelio, pero de una manera muy sencilla, pero muy intensa. Y es por eso que los Cristos yacentes, los Cristos de la Buena Muerte, los Cristos del Santo Sepulcro, no son como ahora rígidos, sino eran articulados, es decir, que tenían las manos y los pies movibles. Porque el Viernes Santo, que era el día de mayor trascendencia, muere el Hijo de Dios, muere Dios en la cruz, ellos hacían la representación del oficio de tinieblas. Ellos fundaban hermandades, cofradías de la Soledad, del Santo Escapulario, órdenes terceras, y todos a las 3 de la tarde del Viernes Santo, pues en el altar, convenientemente arreglado en todas nuestras casas, pues hacía ese descendimiento, esa muerte del Señor a las 3 de la tarde,
el oficio de tinieblas, el descendimiento de la cruz, la Virgen recibiendo el cuerpo del Señor y ese cuerpo trasladado a la Santa Urna, esa urna donde va a estar depositado el cuerpo del Hijo de Dios y la Virgen detrás. Pero todo eso tenía un simbolismo importantísimo y muy fuerte en cada pueblo. Gibraleón, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcora, Aracena, San Juan del Puerto, Escasena del Campo, Granada, Sevilla, y aquí me detengo. Bueno, también Écija, Jaén, hasta la desamortización de Mendizábal en 1836-1837, que se rompe y esa tradición porque nos quitan todo lo que teníamos para hacer ese tipo de ritual. Los frailes fueron tan apasionados en aquello que lo mejor era para el Santo Sepulcro y para la Virgen de la Soledad. ¿Por qué? Porque es el momento de nuestra salvación. Hay dos anécdotas muy importantes que quizás estamos redescubriendo. Una de ellas es que la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, en la parroquia de Sevilla, que estuvo en nuestra casa 300 años, se ha descubierto que por la parte de atrás de la cabeza tiene esculpida una Virgen, una cara de la Virgen en gloria. ¿Por qué era esto? Porque nosotros no nos deteníamos solamente en la pasión y en la muerte, sino también en lo más fundamental para el cristiano, en la resurrección. Por eso la pasión, la muerte, la resurrección del Señor es ese triduo pascual que los frailes enseñaron a los terciarios, a los cofrades, a todos los feligreses que venían a nuestros conventos. Y no solamente era una cosa artística, más allá, alejado de ello, era un culto especial a Dios, y como era para Dios, era lo mejor. Y eso ha subsistido. El segundo dato que os doy es la única hermandad, por decirlo así, que conserva una pureza de aquella tradición es la Hermandad de la Soledad y del Santo Sepulcro de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde sigue saliendo todo ese cortejo interminable, desde los bufones que van pregonando la pasión del Señor, luego vienen las lituras, las figuras letíficas, la fe, la esperanza, la caridad, son personas de nazarenos, pero que visten las vestiduras de la fe, la esperanza, la caridad, las santas mujeres que llevan los elementos de la pasión, los clavos, el martillo, la lanza, la esponja, etc., la corona de espinas. Luego vienen también los apóstoles, también vienen aquellos santos varones que bajaron al Señor. Luego viene el cortejo del Cristo y detrás viene nuestra Santísima Madre de la Soledad. Precediendo a todo eso viene lo que se llama la canina, es decir, es un paso, una imagen de la calavera triste encima del mundo que está siendo vencida por la muerte. Eso se llevaba a representación en todos nuestros conventos, al menos que yo he estudiado, andaluces, y se ha llevado de tal manera que algunas hermandades están volviendo otra vez a esa catequesis. Y ahora voy por qué. Porque antiguamente, y ahora también nos haría falta, redescubrir nuestro cristianismo. Hoy en día estamos en una vorágine de arte, de sensaciones, de emociones, pero el cristianismo no es simplemente emocionarse, también es un seguimiento. Por eso desde el primer momento, como dicen los chavales, desde el momento cero, los frailes en cada convento establecían órdenes terceras, hermandades de gloria, hermandades de pasión, pero para un seguimiento, no solamente el vocacional, como frailes y monjas, sino también como matrimonios, como hombres y mujeres sanos en su espiritualidad y en su religiosidad. Ser buen cristiano, ser buen carmelita, no es simplemente ponerse una medalla, un escapulario, sentarse y cumplir. Ser buen carmelita, ser buen cristiano es a Jesús por María. ¿Cómo vivió la Virgen Santísima ese mensaje de Dios? Para que ella diga, hágase en mí según tu palabra a pesar de, que ya estamos hablando de mucho. Ella nos enseña a ser buenos cristianos, a perdonar a pesar de, a poder entender la voluntad de Dios en el sufrimiento, en la enfermedad, en la soledad, en la desgracia, pero también poder dar gloria a Dios en estos acontecimientos duros para el ser humano, que solamente la fe nos puede dar esa resistencia, como también en la felicidad, en los acontecimientos alegres. Por eso la fe del cristiano no es una fe simplona, es una fe
compleja y constante. Por eso la Eucaristía, la confesión, los sacramentos, el hecho de la fraternidad, de la oración y del servicio en nuestras casas es imperante. Pero no simplemente por un lema. Ser carmelita es vivir en oración, fraternidad y servicio. Es como una regla matemática. Si no lo haces, eso es simplemente una campana, como diría San Pablo, que resuena. Si no tengo amor, ¿qué soy? Pues eso es lo que han hecho nuestros frailes. Y ahora voy a esta parte. En este momento, en estas semanas que al menos aquí en España o en el mundo estamos viviendo lo de los carnavales, pues me sorprende mucho cómo se acerca a Dios a través del arte, de la cultura, a través de las manifestaciones tan sencillas como estas, pero también tan duras, porque los chavales desde jóvenes, desde 7, 8 años, preguntan a sus padres, a sus abuelos, ¿por qué el Señor muere? ¿Por qué se deja matar? Y ahí entramos nosotros, los mayores, poder hacer catequesis con nuestros hijos, sobrinos, nietos, primos, amigos. El cristianismo, amados hermanos, no es simplemente una admiración, es un seguimiento. Como vemos en cada uno de nuestros conventos, los jóvenes buscan testimonios válidos, buscan testimonios que sean arrolladores, pero no por ser valientes en muchos sentidos, sino por ser sencillos, pero a la vez constantes, consistentes. Muy bien, amados hermanos, sin cansarlo más. Es muy bonito cómo reconocer al Señor a través de los siglos y que esta constante siga. Por eso yo digo que la vida cofrade es la primera caricia para luego poder ir formando, para luego poder ir edificando sobre esas bases todo nuestro testimonio, toda nuestra vida, todo nuestro comportamiento, toda nuestra pasión. Así que a Jesús por María. ¿Qué significa esto? Vamos al Señor Jesús por medio de la que le dio la vida en la tierra, por aquella que lo parió, por aquella que le enseñó a rezar, lo amamantó, lo cambió, lo cuidó, le enseñaría a rezar. ¿Cómo vería los ojos de María a su hijo y cómo ve su hijo a su madre? Pues bien, ahí está el testamento. Por eso nosotros los carmelitas nos identificamos mucho en ese testamento espiritual, cuando el Señor en la cruz le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, nos lo dice a nosotros, ahí tienes a tu madre, cuídala como yo, ámala como yo, respétala como yo y síguela como yo. Y le dice a la Virgen, mujer, ahí tienes a tu hijo, es decir, que a todos nos pone bajo su manto. Y nuestro carisma es ese, la contemplación no significa estar aislado del mundo, es una situación de amor y de pasión. Aquí lo que estamos hablando es en esa sensación y en esa confortación de que María nos cuidará. Todo se puede en aquel en el que ella se confió. Hágase en mí según tu palabra. Mi cabecita no lo entiende, Señor, pero como tú lo dices, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues os envío también las fotos que no tienen desperdicio, son una maravilla, y si podéis tener oportunidad de ver alguna representación de la Pasión en vuestros pueblos, ciudades, no lo perdáis, ir en familia, porque eso fortalece vuestra fe y también la de los más jóvenes, y también nos dice por qué somos cristianos. Alabado sea el Señor en su Santa Madre, la Virgen María del Monte Carmelo, y como es sábado le decimos, flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar.